Hoy os traigo información de interés, sobre todo, para los estudiantes de cocina o los aficionados y amas de casa que deseen mejorar sus técnicas. Hablaremos de los tipos de cortes más utilizados en cocina. Al final del vídeo, os daré algunos consejos sobre seguridad en el corte, tipos de herramientas, mantenimiento, etc. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y os anuncio una gran sorpresa para cuando lleguemos a los 250. Y ahora, si consideráis que os aporto conocimientos y recetas de interés, apoyad el canal con vuestra suscripción, dándole like y comentando. Gracias. Los cortes que voy a mostrar aquí suelen ser los más usados. Aunque hay muchos más cortes y a menudo algún cocinero o cocinera se inventa alguno nuevo, que suelen ser los mismos, pero como no los conocen, le suelen dar otro nombre. Como ejemplo os voy a poner un corte bastante usado, como es el corte paja. He visto por ahí a algún cocinero que lo ha renombrado como corte cerilla, pero si ya tenemos un corte llamado en bastón, que es más grueso, y tenemos el corte paja, no tenemos necesidad de buscar un intermedio. Creo yo. En una cocina profesional del chef simplemente te pedirá corte bastón fino. El corte paja es un tipo de corte que creo conocemos todos. Es realizar bastoncillos más o menos finos. Se suele utilizar para hacer las conocidas patatas paja. También para cortar zanahorias, por ejemplo, para ensaladas. El corte en bastón es simplemente cortar en rectángulos, más o menos gruesos, los alimentos. Normalmente se utiliza para algunas verduras, pero el más conocido es el corte de patatas para freír. Otro corte muy oído, sobre todo a profesionales, es el brunoise. Se trata de un corte en dados chiquititos y lo más común es usarlos con verduras y hortalizas, ya que se utiliza mucho para sofritos, aliños e incluso salsas. Un corte algo más grueso que el brunoise y más irregular es el bressa. Este tipo de corte se hace en carnes y verduras, como por ejemplo, para la sanfaina catalana o pisto manchego. También tenemos un tipo de corte, proveniente de la cocina francesa, llamado mirepoix. Muchas personas lo confunden con el brunoise, pero mientras este último sería un corte entre 1 a 2 milímetros de lado, el mirepoix tiene un corte de 1 centímetro aproximadamente. También se utiliza con verduras para sofritos, pero cuando deseamos que se encuentren más los tropezones. Un tipo de corte, quizá menos conocido, pero muy usado en la antigüedad, es el torneado. Más utilizado en grandes festines. Se trata de darle forma torneada o oval a patatas y zanahorias principalmente, aunque se puede hacer con otras verduras. Un corte que se conoce más por las patatas que por el corte en sí, es el chips. Este tipo de corte consiste en hacer láminas muy finas de patatas u otro vegetal. Hoy en día se están poniendo en boga chips de yuca, berenjena o calabacín. Y por fin llegamos al corte que más veces escuchamos a profesionales y no tan profesionales. La juliana. Un corte que se utiliza muchísimo a la hora de cortar, por ejemplo, cebolla. Se trata de un corte fino en tiras, sin necesidad de buscar la misma medida de longitud. Como ejemplo, al cortar lechuga en juliana, sería como cortar bastoncitos delgados, lo único que al no tener grosor sus hojas siguen quedando delgadas. Y ahora, como prometí al inicio, os voy a comentar tipos de herramientas de corte y cómo usarlas. Comenzaremos por los tipos de cuchillos. Los más utilizados en cocina son principalmente tres, aunque hay muchos más. Serían el cebollero o cuchillo de chef, el deshuesador y la puntilla. Tened siempre en cuenta que es más fácil cortarse con un cuchillo mal afilado que con uno con buen filo. Los cuchillos más utilizados en general en la cocina son los cuchillos cebolleros, también llamados cuchillos de chef. Lo habitual es que sean de hoja ancha, con una longitud que puede variar de entre 20 hasta 30 centímetros. Como podéis ver en el gráfico, existen algunas variedades. El número 1 es el típico cuchillo cebollero. Tiene un peso relativamente importante, ya que ello ayuda al corte. El número 2 es una variante que, últimamente, se está aceptando en Europa. Es un cuchillo de estilo chino o japonés. Aunque algo más ligeros, tienen una hoja más delgada y muy afilada. En tercera posición tenemos otra variedad. Esta con orificios cercanos al filo, lo que airea entre corte y corte para ayudar a despegar los filetes o rodajas muy finas. Y en el número 4 tenemos un cuchillo con muescas que, como el de orificios, ayuda a que se despeguen los cortes con mayor facilidad. Este último suele tener más peso por llevar una hoja más gruesa.
Estos cuchillos se utilizan para el corte en general, ya sea trozos grandes o pequeños, pero sobre todo de piezas algo duras como fruta, carne o vegetales. El siguiente tipo de cuchillo es el deshuesador. Como su nombre nos indica, está destinado a realizar tareas de deshuese de piezas de carne, cosa que facilita tener su hoja algo curva por lo normal. Suelen ser de un tamaño medio y con una longitud de hoja que varía entre 15 a 18 centímetros, estrecha y con fina punta. Y las puntillas, que son los más pequeños, son los cuchillos que se suelen usar para pequeños cortes, pelado de patatas u otras verduras, etc. Su hoja suele estar entre los 8 a 13 centímetros. Una buena técnica de corte se basa en lo afilado de la herramienta. La manera de hacer el corte no es haciendo vaivén como una sierra ni machacando como un hacha. Se trata de hacer un ligero vaivén con golpe al mismo tiempo, que se suele hacer mayormente con la parte ancha de la hoja del cuchillo. Os muestro un gráfico a poca velocidad, donde se aprecia mejor el movimiento a realizar con cuchillos, sobre todo de grandes dimensiones. Como veréis, se levanta el cuchillo apoyando la parte delantera de la hoja para bajarlo sin perder el apoyo y haciendo al mismo tiempo un ligero movimiento de vaivén hacia adelante. Existen otras herramientas para realizar cortes, como el caso de la mandolina, que veremos en otros vídeos. Ahora os recuerdo que os suscribáis si no lo habéis hecho, para apoyar este canal. Y no os perdáis el próximo vídeo, donde os mostraré cómo hacer un sencillo snack muy rápido y sabroso.